buenas noches, muy buenas tardes, compañeros, compañeras, camaradas de Chile, de América y de donde nos estemos encontrando. Les queremos saludar, les queremos dar un gran abrazo en este nuevo encuentro, en este nuevo conversatorio sobre la realidad de los pueblos, de la clase trabajadora en el mundo. Hoy día vamos a poner un foco en Europa y especialmente y concretamente en Bélgica, un país que se ve enfrentado en este tiempo a una política de ajustes sobre los derechos civiles, los derechos políticos, económicos, que nos parece de gran impacto. Y de aquello queremos hablar. Vamos a hablar con dos camaradas, con dos compañeros. Jaime Tapia, por una parte, trabaja en la Federación General de Trabajadores de Bélgica. Eh, ya debe ser belga, fue refugiado, expreso político en Chile, tuvo que partir hacia el exilio en Bélgica, nos contará hace cuánto tiempo. Y estamos con Lode Vanos también, otro compañero, camarada, periodista, trabaja en medios de comunicación alternativo, ex dirigente sindical, si bien me han informado, y un compañero activo en la lucha en Bélgica y por la liberación de los pueblos del mundo. Quisiéramos darle la palabra para saludar. Lode, por favor. Sí, muchas gracias, Jaime y Marco. Antes de empezar nuestra conversación, quiero decir unas cosas sobre Bélgica y Chile. Para mí y para mi generación, Chile es mucho más que uno de los países de Latinoamérica, porque en septiembre de 73 yo cumplí 20 años y era la primera vez que me da conciencia política de lo que pasa fuera, muy lejos de mi propio país, que me implica. Y nuestro país, Bélgica, después del primer 11 de septiembre, acogió muchos refugiados chilenos. Contraste eso con el gobierno en esta época, que ha dado 3 años antes de condenar el golpe de Estado. 3 años, ¿eh? 3 años. ¿Saben ustedes que dos periodistas belgas eran los últimos periodistas a entrevistar a Salvador Allende 2 días antes del 11 de septiembre? Entonces, estamos muy, como dice, afeccionados por lo que pasa en este país, porque para nuestra generación Chile es no un mero, el punto de referencia para todos los activistas políticos de mi generación. Es el país donde, lo que vamos a hablar, donde por primera vez se aplicó la teoría del neoliberalismo, ¿eh? Bajo una dictadura. Lo que pasa aquí, lo mismo a otro nivel, dentro de un sistema demócrata. Ustedes tienen que saber, la gente que escuchan esta grabación, que Bruselas es mucho más que de lo que dicen Bruselas decide eso, Bruselas, la Unión Europea, también es una ciudad donde viven gente que también protestan contra el neoliberalismo de nuestro país, de la Unión Europea. La gente en Chile tiene que realizarse que Bélgica no es menos de 4% de la superficie, es un pequeño país de Chile, pero con 12 millones de habitantes, Chile unos 20, creo, pero el Producto Nacional Bruto de Bélgica es el doble de Chile. Entonces, es un país rico, pero eso no quiere decir que toda la gente están ricos. Esa es otra cosa. Porque la lucha social en mi país, estoy muy orgulloso de eso, ha establecido un sistema, un estado de bienestar, uno de los más eficaces de la Unión. Sanidad pública, educación pública, transporte, escuelas, hospitales, todo, ¿eh? Por ejemplo, tenemos un sistema donde se ajustan los sueldos, los salarios, automáticamente ¿cómo se dice? A la coste de vida, ¿eh? Al costo de Pero vida. al costo de vida. Pero este gobierno aquí quiero cambiar eso. Pero ustedes quieren que se realice esto ataque neoliberal aquí en un sistema ya comenzó
en los años 1980, con pequeños pasos incrementales. La diferencia ahora eso es, en este momento, aquí en Bruselas, eso es el gobierno más radical, neoliberal de 40 años. Es como se dicen, el momento es para terminar completa con esta bienestar para todos. Ahora será el bienestar de los ricos, punto. Eh, entonces, lo que pasa aquí es que hay un estado de bienestar muy razonable y están bajando siempre, siempre, siempre. En Chile lo que pasó es, no tenía un sistema de bienestar como aquí y el neoliberalismo ha ¿cómo se dice? Impedido eh, el desarrollo de este sistema. Entonces, lo que pasa aquí es de esa manera, entonces la situación no es completamente lo mismo, pero lo que ustedes van a reconocer es que son los mismos argumentos. Por ejemplo, no hay más dinero, tenemos que, para salvaguardar el sistema, tenemos que cortar un poquito, pero es mentira, mentira, mentira. No hay, nunca ha estado tan dinero, aquí, riqueza aquí que antes. Pero lo que pasa es, se puede entender como una cosa muy de la izquierda, una redistribución social. Se pasa aquí, pero para, ¿cómo se dice? Arriba, Arriba, arriba. arriba, no, no, abajo. Es lo que pasa aquí. Por ejemplo, ¿cómo se dice? El pensión, La jubilación. la jubilación va a pasar de 65 a 66, 7 años para todas las formas de trabajo, ¿eh? La gente que trabaja en la calle, todos, lo que limpian, todo, la gente en los hospitales, hasta el 67, que es locura, locura. Pero esa gente no se importa. Los pensiones, eh, y al mismo tiempo, por ejemplo, van a bajar ¿cómo se dice? El TVA, el valor añadido de consumo, El ¿cómo se IVA, dice? el ¿Eh? IVA, El IVA. IVA, el IVA va a aumentar, pero vosotros sabéis muy bien que para nosotros la mantequilla, el pan, el alquiler, es un rico paga lo mismo por su pan, por no sabe, su carne, su queso, lo mismo. Un porcentaje más no importa, pero para la gente normal, digo, normal, Ujú. como nosotros, significa mucho, 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 mucho. Y eso es que pasando ahora con este gobierno, donde aquí no tenemos un sistema presidencial, ¿eh? Tenemos un sistema donde el primer ministro en el gobierno es una coalición de partidos y son los partidos socialdemócratas, cristiano-demócratas y el Partido Liberal. Tiene que realizarse que liberal aquí en Europa significa otra cosa que liberal en el contexto americano. Liberal es mucho más mercado libre. ¿Ok? ¿Está? Sí, 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 sigue. ok. Pero eh, lo que pasa es, los socialdemócratas lo hacen. Entonces, se tiene que buscar qué significa socialdemócrata en esos tiempos. Eh, hemos tenido 3 días de huelga, ¿eh? Eh, pero los ministros dicen, oh, eso no importa. Pero yo creo que no es así. Eh, tienen miedo de la lucha social, pero en los medios de comunicación
Oh, no, no, los sindicatos es el pasado, etcétera, etcétera. Eh, eh, Esperan sofocar, ¿cómo se dice? Sofocar, sí, Muy bien. se puede decir de esa manera, los protestas sociales, Ujú. pero la gente no va a aceptar. No, 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 no. Porque al mismo tiempo que todo eso se hace, las grandes empresas, los ricos, y siempre dicen, ah, no hay alternativa, no hay. Sí, hay dinero para subvencionar, para dar, ¿cómo se dice? Las empresas tienen ventajas fiscales, se dice de esa manera, Sí, ventajas fiscales. Sí. fiscales para no pagar impuestos. Mm. Entonces, eso es la situación por este momento. La lucha social va a continuar eh, por aquí. eh, la gente se realiza lo que pasa, pero la información de los medios mainstream, como se dice, de los grandes medios, da la impresión que, oh, sí, 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 eso va a hacerse, es normal, es lo que tiene que hacerse porque no hay dinero más, etcétera, etcétera. Un poquito creo como los medios en Latinoamérica que dan esta idea, que sí, sí, eso es el sistema, todo va a arreglarse, toda la riqueza va a bajar. El discurso neoliberal, ¿eh? El Ujú. discurso liberal. Entonces tengo que decir, la lucha social aquí es una lucha para preservar, se dice de esa manera, preservar lo que existe, porque está bajando. Para ustedes en Chile y en otros países es una lucha para obtener derechos sociales, pero al fondo es la misma lucha, es la misma lucha, la lucha de gente normal que trabaja o que busca trabajo y que paga sus impuestos, porque yo digo siempre, yo estoy orgulloso de pagar impuestos para manera de solidaridad, pero quiero que los impuestos sean, como dice, que los grandes ricos, etcétera, pagan también. Eso no es radical, no es de izquierda, es un razonamiento de corazón De humana. justicia Sí, social. sí, sí, sí. Es un poquito lo que quiero decir sobre la situación en Bélgica. Bélgica es uno de los países fundadores de los seis de la Unión Europea. Ujú. Pero ahora la Unión Europea es una unión neoliberal económica, económica. Siempre dicen, no, no hay más fronteras, sí, no hay fronteras por el capital, sí, Para el capital. Sí. pero no. Yo no, yo no, yo no voy a decir que estoy en contra de la idea europea, de la Europa, pero una Europa social. No esta Europa, no esta unión con von der Leyen y otros ladrones. Yo Ujú. llamo a esos ladrones porque el neoliberalismo es un sistema institucional roba se dice, como Robar, sí. De robo. de robar. Ujú. Sí. Sí, sí, claro, unos preguntas. ¿Tienes Perfecto. preguntas? Sí, sí, sí. Ahora primero quería saludar a Jaime. Jaime, por Hola. favor, quisiera que te presentaras y que después nos dijera hoy día cuáles son las principales consecuencias que está teniendo la política de reajuste. Bien, bueno, como tú dijiste, no sé si fue grabado eso, pero yo participé de la lucha antidictatorial en Chile, como tú, Marco. Nos conocimos en prisión y, bueno, los dos fuimos expulsados para cumplir el resto de la pena acá en Bélgica. Yo llevo viviendo 33 años en Bélgica. Actualmente he vivido más en Bélgica que en Chile. Ah, Y eso me determina un poco, estoy un poco alejado de la relación de Chile, aunque mi señora, que
milita en el Partido Comunista, está muy entusiasmada por las elecciones y está al tanto, y ella me mantiene un poco al tanto. Eh, Decir que al llegar acá yo me ocupé de la familia y porque llegamos sin nada Mm. y durante mucho tiempo no tuve más actividad política. Llegó un momento en que me recordé de lo que alguien me dijo, que cuando uno salía de, por ejemplo, de la prisión, lo más natural era de insertarse en los frentes de lucha naturales. Es decir, en tanto que salariado y trabajador, participar de la lucha que se da en el sector donde tú trabajas. Eh, y hace un buen tiempo yo conseguí que me contrataran en un sindicato, en el Sindicato Socialista en la HTV, Ujú. y mi, mi dedicación como militante está hecho dentro de esa organización. Yo participo, yo trabajo para la Interregional de Bruselas del Sindicato Socialista, Ujú. y soy delegado principal ahí. Entonces me Mm. dedico a defender los derechos de los trabajadores dentro de esa organización. Es curioso, pero una organización sindical a veces es un empleador más duro que un empleador privado, que conocen todas las técnicas, y hay mucho que avanzar, se ha hecho bastante. Durante un tiempo estuve militando cuando se aplicó una política de austeridad en los gobiernos después de la crisis del 2008, ¿ah? Se aplicaron políticas de austeridad y en ese momento me desperté y me puse a militar con activistas de izquierda, con activistas eh, trotskistas, con sindicalistas. Yo no milito en ningún partido y después de haber trabajado políticamente en el MIR, no creo que milite en otro Mm. partido porque en algún momento tratamos de implementar una situación revolucionaria, cosa que acá está muy lejos de poder avanzar. Yo me di cuenta que hay que aceptar la realidad belga y en Bélgica lo que es posible hacer es una lucha de movimiento de masas, que es lo que es posible hacer. Simplemente para dar un dato, cuando llegué acá yo me enteré que hubieron intentos de propaganda por el hecho. En los años 80 habían unos grupos que intentaban una lucha armada incipiente que provocó el rechazo de la democracia burguesa y lograron reducirlos, se encarcelaron y eso no prosperó más allá. Yo quiero decir que en los años 80 hubo un intento de un grupo de vanguardia de hacer política. Eso no existe actualmente. Actualmente en Bélgica el movimiento social lo mueven los sindicatos, la sociedad civil. Hay agrupaciones que a veces logran activar ciertas luchas. Los partidos políticos no tienen tendencia a movilizar, hacen No, una política institucional. no, Estamos dentro de un marco de democracia burguesa bien establecido, Mm. donde no. controlan los medios de comunicación social. Sí, ¿el OD quiere decir algo? Son máquinas electorales. Sí, sí. Ahora, hay un partido de tipo comunista que logra convocar movilizaciones por sí mismo, lo que es muy raro. Hablo del Partido del Trabajo de Bélgica, el PTB. Eh, y bueno, me disipo un poco, pero yo quería reafirmar dos o tres cosas que dijo Lod. Efectivamente, estamos dentro de un marco europeo que tiene cada vez más poder de decisión. Eh, digamos, la independencia de los países se abandona en pos del marco europeo y la gran dificultad, lo dijo, es que es una Europa económica fundamentalmente y la Europa social nunca se ha intentado construir.
nunca. Hubo en Francia un primer ministro que se llamaba Lionel Jospin que recordó que eso faltaba, Ujú. pero nunca nadie tomó el relevo de aquello. Entonces vivimos en un marco de democracia burguesa donde tienen el control absoluto. Y quería agregar un punto a la discusión en el sentido de que yo soy pesimista porque Locke dice la gente no se va a dejar. Hay ataques inmensos contra la gente más desprotegida, luego los podríamos detallar, pero yo creo que hemos perdido hasta ahora, siempre se puede Sí, recuperar, ¿ah? La batalla ideológica se ha perdido, en el sentido de que estas Mm. sociedades se derechizan cada vez más. Hay gente que es pobre y que vota por la derecha, porque sí, los han logrado convencer uh, de abandonar la solidaridad por el individualismo, pensar que, como dicen, en la meritocracia, uno puede avanzar individualmente en base a su mérito propio. sí, sí, Y esta sociedad está impregnada de eso, al punto que los trabajadores ahora se dan cuenta que han votado de tal forma que se ha formado un gobierno de derecha, es ultraderecha, es un gobierno de los más duros que hay en cuanto a ataques a los sectores populares, no solo en el sentido económico, sino que en el sentido político, porque se reprime toda manifestación con mucha violencia. A los sindicatos se les ataca cada vez más. Eh, Se quiere volver casi al inicio, cuando el derecho de asociación estaba prohibido, ¿ah? En los años, en el siglo XIX, estaba prohibido Ujú. asociarse y tener un sindicato. Bueno, acá están cada vez eh, quitándole más fuerza. Ahora, hay que decir que se viene de un estado de bienestar, como lo dijo los sindicatos, por ejemplo, acá son institucionales. Eh, Participan en muchas instancias de decisión a nivel estatal. Hay una cosa que se llama Consejo Nacional del Trabajo, donde sí, pueden participar y tienen una cuota de votos. Están los empleadores, el sindicato y está el Estado también. Cuando no sí, se llega a un acuerdo social, sí, es el Estado el que decide. Mm. Entonces, para mí, el asunto de la batalla ideológica es mundial, es un problema mundial. Por eso están habiendo cada vez más gobiernos de ultraderecha y la gente vota. Yo quedé muy sorprendido que en Argentina un loco, un tipo fanático, ganó más parlamentarios. Estoy hablando de Milei en Argentina. Sí. sí, Eh, yo pensé que esa opción, que no es una opción política, iba a retroceder. Y no, la gente sigue votando para sostenerlo. Es increíble. Y acá ha pasado lo mismo. Digamos, el Partido Socialista, que es un partido socialdemócrata, eh, perdió su participación en el poder y ha dejado entonces que, digamos, la gente permitió que la derecha gobierne. Ah, hay ataques de todo tipo a las pensiones, como decía Lod. Hombres y mujeres van a tener que trabajar hasta 67 años en el 2030. Actualmente a mí me toca eso y voy a tener que trabajar hasta los 66 años. Cuando yo llegué aquí era hasta los 65 y antes era un poco más bajo. Eh, Llegan a ser torpezas como contar el trabajo de noche con un suplemento salarial sí, solamente de la medianoche a las 5 de la mañana. Es sí, tan absurdo que Europa dijo que eso no era posible porque la definición de la noche va de las 8 a las 6 de la mañana, de las sí, 8 a las 6 de la mañana. Entonces, se lo han rechazado. Cometen torpezas, sacan leyes que luego no pueden implementar. Ahora, voy a terminar mi interpretación diciendo que yo trabajo en el sindicato y me toca por estos días ayudar a la gente a que pueda introducir un recurso en justicia contra las exclusiones de la cesantía. Mm. Hay que decir que, y con esto termino, a la cesantía en Bélgica era ilimitada en el tiempo. Podías tener sí, cesantía ah,
tanto como lo necesitaras. La gente trabaja, luego cae en la cesantía, vuelve, etcétera. Y este gobierno ha limitado de manera violenta, porque lo hizo muy rápido y no deja tiempo de adaptación a la gente, lo ha limitado a un año, máximo 2 años. Un año de trabajo permite un año de cesantía. Entonces es de la noche a la mañana. Y de ese hecho, hay 190.000 personas que van a ser Sí, expulsadas de la cesantía de aquí a julio del 27. Si tú tomas la familia, esa ley va a impactar al menos a 500.000 de personas, porque esos 190.000 personas que vivían tienen hijos, esposas, etc. Bien, yo he estado trabajando en eso y actualmente por eso estoy un poco agotado, porque he recibido 17 personas cada 20 minutos durante el día, personas que están precarizadas, que tienen problemas de salud, que tienen una edad próxima de la pensión, pero les van a quitar la cesantía y no tienen dónde ir. Yo recibo gente de 64 años que viven solo y que cuando les quiten la cesantía no van a tener con qué pagar el arriendo y probablemente va a haber más gente en la calle. Hay que decir que en Bélgica, cada mes de noviembre, hacen un censo de la gente que duerme en la calle y actualmente creo que hay 7.000 personas, niños sí, sí, incluidos, que duermen en la calle. Entonces, esto de la cesantía que va a impactar a 500.000 de personas es terrible porque va a haber un drama social en el sentido de que van a sí, aumentar los sí. robos, van a aumentar el tráfico de drogas probablemente, la gente que duerme en la calle. Sin embargo, y con esto termino, el chômage tiene un costo de 3.000 millones de euros anual. A eso la derecha lo llama fraude social. Son perezosos que no quieren trabajar y que abusan de la seguridad social. 3.000 millones de euros. Pues bien, este gobierno no ataca el fraude fiscal que representa entre 10.000 millones y 25.000 millones de euros. Entonces es todo ideológico. Se ataca a la Sí. gente por atacarla, por culpabilizarla y decir que si el presupuesto no sale adelante y que hay mucha deuda es por culpa de los que tienen menos. Y no se ataca a los que concentran una gran Sí, parte sí. de la riqueza. Sí, pero es la verdad, es mucho más lo que pasa ahora que no es una operación financiera únicamente, también es una operación para cambiar el carácter de la sociedad misma, de hacer de nuevo una sociedad, como se dice, de dos niveles, los ricos y los otros. Ujú. Y no una clase media, porque Bélgica siempre ha estado un país donde la clase media, después de la guerra, después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, de la clase media, pero no ahora más. Y lo que se pasa es que estas cifras es lo que se llama, como voy a decir, la pobreza escondida. Se dice de esa manera, ¿eh? Sí. Que no se ve en la calle porque la gente tienen como tienen miedo de mostrar su pobreza y lo esconden. Y, lo que pasa también es que mucha gente, eso es la tragedia, internalizan los argumentos neoliberales como eran, leyes naturales, como Mm. leyes naturales. Cuando dice que la austeridad ha empezado en 2008, no, no, es una amplificación desde 2008. La austeridad neoliberal empezó en los años 90, 19 y 80, ya. Pero en 2008, y ahora, este año, un poquito, no, no, mucho más. Y también, como lo dices, es una lucha ideológica ideológica. Lo que pasa también es, por eso es lo que nosotros aquí, periodistas en un pequeño medio alternativo, lo hacen, es que los medios, grandes medios,
tienen una gran responsabilidad por esta evolución, porque la gente es siempre, no, 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 los ricos no son el problema, es los marruecos, los tunecinos, los rumanos, los refugiados africanos que vienen, como se dice, que vienen a disfrutar de nuestro estado sin pagar, sin trabajar, lo que es mentira, Mm. mentira, pero eso es lo que la gente ve o escucha en la radio, ve en la televisión, día por día, cada día. Entonces, mucha gente, mucha gente, no todos, pero hay mucha gente que vota contra su propia, contra su propio interés. Mm. Se dicen, sí, sí, Contra su propia clase. también es la responsabilidad de los partidos clásicos que Sí, han aceptado el neoliberalismo como esta ley natural. Porque tengo que decir también, por ejemplo, la extrema derecha dice, esa es su idea ideológica racista, y los otros partidos aplican eso porque siempre más piensan que van a ganar votos, pero eso no se pasa. Tenemos una expresión en neerlandés que dice, como se dice, el original siempre gana. Como, Sí, no sé si lo puedo decir en español, sí, pero sí, la sí, gente sí. va a votar el original, no la copia. Y eso es lo que pasa. Entonces, pero yo no soy, yo digo siempre a los jóvenes, tengo 72 años, nunca, nunca tiene que terminar la lucha social. Que la lucha social tiene sentido siempre. Va a ser difícil, sí, sí, y mucho más difícil que antes, sí, pero nunca se puede abandonar esta idea de la lucha social. Y eso es lo que ustedes hacen con sus partidos de izquierda, lo que hacemos aquí con los medios de comunicación alternativos, es informar a la gente, informar, porque también es un ataque de desinformación, como si lo Sí. puede decir aquí. sí. Jaime, Yo quería, me parece que quieres decir alguna cosa, ¿no? sí, Eh, simplemente de- felicitarte por la iniciativa porque justamente con este tipo de acciones es que se puede explicar a la gente. Espero que haya cada vez más gente que pueda ver tus podcasts, porque está ese problema de la batalla ideológica y quería hacer un contrapunto. Lod tiene razón, no hay que nunca abandonar y hay que insistir, pero yo quiero testimoniar del hecho de que durante años, desde los años 80, como él dice bien, yo dije, se aplicó una austeridad en los 2008 que me despertó a mí personalmente, Sí, pero yo sé sí, muy sí, bien que la austeridad viene de antes, con Ronald sí, Reagan, sí, Margaret Thatcher y sí, así enseguida. Entonces, yo valoro lo que se está haciendo aquí porque yo pienso que hay que persistir, persistir en la batalla ideológica y la estamos perdiendo. Y luego decir que yo no veo un resurgimiento de la lucha de clases en Bélgica. Lo digo porque desde que yo me integré a este sindicato acá, yo veo solamente retrocesos. No hacemos más que oponernos. En un momento hubo un intento de retomar una iniciativa en la lucha de clases y se reivindicó las 32 horas semanales sin pérdida de salario y con contratos extras para poder mantener el nivel de producción, pero duró muy poquito. Por el resto, estamos todo el tiempo oponiéndonos, oponiéndonos, oponiéndonos. mm, En esta historia de la lucha contra el límite de la cesantía, vino mucha gente a la manifestación que nunca había manifestado. Eso es un logro interesante. Pero bueno, te dejo la palabra, Marcos. ah, Marco. es- muchas gracias. Sí, estaba escuchando con mucha atención porque efectivamente una de las cosas que podemos despacio, destacar, despacio, Marco, despacio. una de las cosas que podemos destacar es que más allá de lo aparente hay mucha similitud.
es muy similar la situación que está ocurriendo en Bélgica, en Europa en general, porque hoy día estamos conversando de Bélgica, pero esta política ultraliberal se viene desplazando alrededor de todo el continente. ¿Ya? Y esto va acompañado, como muy bien lo decían compañeros, de un resurgimiento aún más grave de la extrema derecha. Digo aún más grave y quizás me contradigo porque, y lo digo por qué, ¿ah? Tiene que ver con esta idea de es mejor el original que la copia, la gente va a elegir el original. Sí, sí, Lo digo porque en Chile hoy día y en Europa desde hace décadas, el sector socialdemócrata, liberal, reformista, ha ido tomando las banderas de la extrema derecha como una forma pretendida de anular la extrema derecha. sí, Entonces, hago el enlace, el puente con la lucha ideológica, muy importante que plantea Jaime, y una lucha ideológica que, al menos políticamente, coincidiría que por el momento estamos perdiendo, porque el sentido común individualista, el sentido común expresado por la derecha populista, va tomando adeptos y somos los pobres, somos los inmigrantes, somos los trabajadores quienes vamos a votar por nuestros verdugos. Eso pasa en Bélgica y lo vamos a ver lamentablemente el domingo mismo acá en Chile, donde después del alzamiento popular del 2019, donde los sueños despertaron, donde la movilización de masa afloró, apenas 6 años después tenemos en segunda vuelta por segunda vez a Kass, un militante de extrema derecha, y no solo a él, sino que el otro candidato aún más extremo que él logró 15% de los votos. No es negligible, no es algo que dejemos de considerar. Por tanto, la situación política en el mundo llama a un despertar de la lucha de clase. Porque efectivamente, si no es la respuesta de los trabajadores, de las trabajadoras, respuesta que estaría de acuerdo, hoy día no estamos siendo capaces de enfrentar, ¿no? De asumir, eh, si no somos nosotros, ¿quién? ¿No es cierto? Porque, insistiría, y quizás hay otro elemento que se los pregunto, si ustedes lo comparten o piensan que es distinto. En la misma línea, repito, de este original y copia, no hay una responsabilidad fuerte en todos estos partidos que dicen oponerse a la extrema derecha en la situación actual al haber impulsado desde hace décadas políticas sociales propias de la derecha extrema, que son la regresión, cosa que en Chile también estamos viendo, ¿ah? Y lo hemos visto en esto, incluso en estos últimos años. No sé, ¿qué les parece? Sí, sí, decir algo muy pequeñito antes de dejar la palabra al otro. Efectivamente, la socialdemocracia europea se ha convertido al socialliberalismo sí, en el plano económico y en el plano político igual. Aquí tenemos un fenómeno terrible con el dirigente del Partido Socialista Flamenco, con el Rousseau, que se permite decir cosas de índole racista abiertamente y sí. que, como ustedes dicen, es la copia que nunca va a surgir, aunque ha hecho remontar a su partido desde el punto de vista electoral, es solo una copia. Él aceptó y dejó pasar el término de la cesantía, por ejemplo, que va a precarizar muchísima gente. Y no hay que olvidar el Partido Socialista Wallón, con Ilio de Rupo, que ya había empezado a excluir desde la cesantía a los jóvenes que tenían acceso en base a los estudios. Son ellos los que privatizaron Vergacom y una serie de empresas. Dexia, por ejemplo, era un banco que funcionaba bien, lo privatizaron, luego que invirtieron muy mal en el 2008, ese banco quebró, lo privatizaron, perdón, nacionalizaron de nuevo, y ahora que ese banco se llama Belfius y que surge, lo vuelven a privatizar. Ujú. Es lo que siempre se dice, la privatización de las ganancias y la colectivización de las pérdidas. Sí, 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 absolutamente. Es el neoliberalismo en un pequeño, es eso, es los riesgos para nosotros, la riqueza para ellos arriba. Sí, no voy a desarrollar, decir mucho sobre la situación específica bélica Flandes, Valonia, Bruselas, porque las tendencias políticas se pueden
hay detalles que son diferentes, pero en general es lo mismo que pasa. Eso se traslada en otras maneras, porque, por ejemplo, en el parte neerlando hablante del país tenemos dos partidos de la extrema derecha, como lo puedes decir, Mm. ¿eh? No hay un partido de extrema derecha oficialmente de este nombre en Valonia, pero ahora el Partido Liberal, MR, ha tomado este papel, con Georges-Louis Boucher. Sí. Y eso es una evolución que pasa en muchos países de Europa. En Francia, por ejemplo, en Italia, Alemania, donde también los partidos cristiano-demócratas, los partidos liberales, los partidos socialdemócratas eh, toman pasos a la derecha mucho más. Mm. Pero al mismo tiempo, es verdad, estamos en este momento en una situación de perdiendo, sí, pero también hay señales que tienen que decir a los jóvenes, mire, por ejemplo, la elección del alcalde de New York, Zoran Mamdani, con un programa de izquierda, ha ganado. La nueva presidenta de Irlanda, ¿cómo se dice? Irlanda. De Irlanda, una mujer abiertamente solidaridad con Gaza, etcétera, ha ganado la elección. Eh, Hay un figura un personaje como Jean-Luc Mélenchon en Francia. No voy a decir que él es el ideal, que tiene el programa, pero existe, ellos muestran que hay una posibilidad de ganar votos con un programa realmente social, ecológica de izquierda. Sí, sí, y es una lucha muy difícil. Los medios no van a comunicar de manera, como si objetiva. Claro, Mm. claro. Pero también los grandes medios de comunicación no más tienen el monopolio, se dice monopolio de Sí, la exacto. de cómo se pasa la información al público. El Internet, los medios sociales, hay mucho basura también dentro. Mm. Pero como nosotros, como ustedes lo pueden comunicar esta grabación, ya está una de muchas medidas para dar el otro mensaje. Y ¿cómo se hace que yo a mis 72 años estoy jubilado? Siempre hago eso, porque yo creo que la lucha social tiene sentido siempre. Y eso es para mí, como decir, mi frase muy, como se dice, en frase de, De cabecera, tu idea fuerza. sí. Nunca se puede abandonar la lucha social. Imagínense que nosotros vivían en los Vivíamos. años, vivíamos en los años 30 del siglo pasado en Alemania. Mm. ¿Eh? Esa era una situación extremadamente difícil. ¿Eh? Nosotros siempre tienen posibilidades. Nunca se puede dar, como se Por dice, perdido. ¿eh? Por perdido. Sí, nunca se puede. Entonces, tienen que, como Jaime lo dice, tienen que hacer un análisis realista de la situación y al mismo tiempo tienen que decir cómo vamos a organizarnos de manera que la lucha continúa. Hay ejemplos, por ejemplo, y el sistema va a luchar contra. Mire lo que se ha pasado con Jeremy Corbyn en Inglaterra. Todo el sistema, los medios, todos los partidos, una campaña de mentiras y mentiras. Entonces, lo digo siempre, la lucha será difícil, sí, pero si hay una cosa que
los neoliberales tienen miedo es que la lucha social no abandona. Eso, Jaime, nunca van a decir que tenemos miedo de las huelgas, nunca van a decir, pero tienen miedo, sí. Sí, sí. Bueno, lo dijiste 2 o 3 veces, la lucha social no hay que abandonarla, hay que proseguirla, y estamos de acuerdo. La dificultad que yo veo, en tanto que observadora, Sí, en Bélgica, la lucha por el progreso social es eminentemente política, sí, dentro de la democracia burguesa. sí, Eh, la lucha social puede tener otras expresiones, pero siempre bajo el control de la represión. El Estado logra controlar el movimiento social. Para ilustrar algo, el sindicato siempre ha sido muy criticado por hacer manifestaciones que significa caminar desde la estación del norte hasta la estación del sur, sí, y no pasa nada. Podemos ser 100.000, 150.000, pero no cambia nada. Eh, Ahora, la población, la más desposeída, siente que lo están llevando demasiado lejos, que lo están colocando contra el muro. Y yo quería testimoniar del hecho de que la gente que yo recibo para quejarse judicialmente por esto del límite de la cesantía, donde los van a expulsar y van a tener que ir a pedir asistencia social, hay mucha gente que me dice, esto está llegando demasiado lejos, vamos a tener que reventar de una manera. Y ahí yo me recuerdo de lo que pasó en octubre de 2019 en Chile, donde el Estado pierde el control del orden público. Eh, entonces, acá, fíjate tú que hay sectores que se radicalizan. En las manifestaciones hay grupos de jóvenes que les llaman Black Bloc. Black ah, Box, Se juntan Black Blocs, ya, 50, 100, están siempre vestidos de negro, pero me llama mucho la atención porque ellos se enfrentan a la policía que les lanza agua a presión, les lanza gas lacrimógeno, los apalea en el suelo y no pasa más allá. Esos jóvenes se dedican si rompen el vidrio de un banco o un cajero automático, o hacen rayados en los muros. Eh, lo que yo quiero decir es que para poder desestabilizar esta democracia que domina a los sectores populares, necesariamente tendrían que pasar por una radicalización de la lucha social. Eh, Ahora, eso no es fácil de hacer, sobre todo en un momento en que eh, por tu teléfono te siguen por todos lados, hay cámaras por todos lados y la represión es muy fuerte. Fíjate tú que la represión va desde golpear mucho a la gente. En la última manifestación hubieron excesos que normalmente son impresentables acá, de golpear a la gente en el suelo o empujar, muy violento. También han reprimido a los sindicatos. Fíjate tú que el máximo dirigente del sindicato fue procesado y condenado por haber hecho una barricada en la sí, calle con madera y neumáticos. sí, sí, en Eso, Liège, sí, 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 eso en otras partes pasa, pero acá, fíjate tú, no dejan pasar una, reprimen, saben muy bien que no pueden desencadenar o dejar libre expresión al movimiento social, porque eso le desestabilizaría el sistema. Y ahí estamos, en que la gente tiene una rabia contenida, pero no hay hay sopapas de liberación de la presión. Se deja escapar un poco de presión, pero y eso impide entonces que salte la tapa de la olla. No ujú, sé si me explico. aún, Eh, aún tienen Sí, sí, válvulas, aún tienen válvulas que permiten que la presión vaya saliendo y se sí, vaya relajando. Pero sí, quizá diría que aún, ujú, y propondría en el análisis un elemento más, que tiene que ver con la internacionalización. ujú, Los problemas de Bélgica no son solo de Bélgica. no, A- Atacan a la clase trabajadora fundamentalmente en Bélgica, y digo en Bélgica y no belga, porque atacan a la clase trabajadora belga inmigrante en Bélgica, ¿no? sí, Eso es, el golpe es ahí,
hay uniformidad. Es ahí no nos importa la nacionalidad, sino que a toda la clase trabajadora. Pero lo hacen también en Francia, en Grecia, en España. Entonces, quizás, estando de acuerdo con Jaime en que la sola presión del movimiento social, voy a decirlo caricaturalmente, o voy a exagerar, domesticado, no basta. Eh, Siempre que siga sobre los tránsitos de las calles que el Estado, que la institucionalidad les permite, es difícil. Ujú. Desbordar es difícil. Ya nos contaba Jaime y lo de un poco qué está ocurriendo cuando hay este desborde. ¿Cuál es la reacción? Esta reacción no vista antes es porque, como decía Lode, tienen miedo. ¿Ya? Tienen Sí, miedo sí. porque hay que al tren hay que detenerlo antes de que sea un gran tren, o si no, Ujú. cómo se le detiene. Y me parece que el Estado conoce de aquello, sabe, porque tiene la experiencia en Bélgica y en otras Sí, partes del mundo. Entonces, quizás es confiar en el movimiento de masas, fortalecer el movimiento de masa, dotarlo del contenido político, me parece, ahí Jaime algo no decía, porque la lucha social sin una conducción política también tiene una limitación. Entonces, si vemos todo y que la lucha de masa vaya siendo capaz de desbordar para arrancar derechos, y digo todo esto porque son los desafíos que tenemos también acá, no es muy distinto. Entonces estamos viendo una situación en el mundo de una otra ofensiva. Ya hubo la sí, sí. contraofensiva liberal de los años 80-90. Esta contraofensiva es más reaccionaria que de los años 80 y 90 Sí. y estamos más debilitados. Por tanto, quizás tenemos más tareas, pero estas tareas es posible realizarlas. ¿Cómo se ve el estado de ánimo del movimiento sindical en Bélgica y en Europa para enfrentar estas Sí, sí. tareas? Sí, si los permite, quiero dar una observación sobre lo que dije, Jaime, sobre esos black blocs. ¿Eh? Yo pienso que muchos jóvenes dentro de esos black son jóvenes motivados, radicalizados, sí, pero también pienso que esos son organizaciones infiltrados de provocadores. Yo pienso, lo pienso. Y también tengo que decir, los periodistas de los grandes medios siempre lo han dicho en el siglo XIX, el día después de una gran huelga. Mire, nunca, nada ha cambiado. Entonces esto no tiene sentido. Pero la historia social nos dice que las cosas no se cambian de esta manera. Un día como si en una huelga. Yo pienso que las grandes manifestaciones y los grandes huelgas siempre son las armas más importantes de la lucha social. No hay otras maneras, milagros, como se dice, para luchar. La violencia contra instituciones, la violencia contra buildings, etcétera, eso no va a cambiar, va a cambiar de manera negativa. Entonces, yo pienso que la gente siempre ha entendido disculpe, este, diciendo que la lucha social clásica no tiene más sentido, es el pasado. Pero eso no es la verdad. La lucha ¿Mm? social, sus huelgas, las manifestaciones, también tienen que, yo lo digo siempre cuando vaya a dar una presentación para grupos sindicalistas, los sindicatos hacen mucho más que organizar manifestaciones y huelgas. Están cada día presentes en el lugar de trabajo, ¿eh? Cada día, para resolucionar conflictos, para dar, como lo dice, eh, para mejorar la situación. Y lo que se pasa ahora es esa idea que los sindicatos
eran negativas para la economía. Eso no es Mm. la verdad. No es la verdad. Las grandes organizaciones como la OECD, no sé cómo se dice, la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, lo dice. Sindicatos en un país demócrata están muy bien para la economía. También quieren realizar la economía es una cosa abstracta. Para nuestra economía, a nuestros tres aquí, es una otra cosa que la economía de los grandes jefes. Es otra cosa. Sí, cuando un periodista de la grande... pero eso es muy bien para la economía. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir nosotros, todos? Todos tenemos que hacer un pequeño esfuerzo para todo. Entonces, siempre quieren decir cuando un gran jefe político dice, nosotros tienen que. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes? Él quiere decir, vosotros, no yo. Sí, eso es el discurso. Lo que importa en la lucha social es las palabras, los términos que utilizan. ¿Por qué se dice una huelga es mal para la economía? Pero trabajar en situaciones peligrosas, eso es para mí. Eso para mí es escandaloso. Eso es mal por la economía No. de la gente. Mire, tenemos que también cambiar el discurso, los términos que utilizan, eh, porque eso es parte de la lucha ideológica, claro, que sí. Sí. Pues Pero Jaime, Una cosita Jaime, breve. Respecto del sindicalismo, hay una tendencia muy ilustrativa de lo que está sucediendo. Como no hay una manera para los sectores populares de descargar su ira, su descontento, y como está todo muy institucionalizado acá, la gente empieza a dejar de votar por la socialdemocracia y se va hacia el partido de izquierda que está progresando en votos de manera constante desde hace un buen tiempo. Hablo del Partido del Trabajo de Bélgica. Yo no soy militante de ese partido. ¿Ah? Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Es que, por ejemplo, los sindicatos, aquí hay tres sindicatos, uno liberal que es muy pequeño, hay uno demócrata cristiano y uno socialista. Han tenido que hacer declaraciones muy importantes, yo creo, porque el sindicato rojo ha dicho claramente que el Partido Socialdemócrata, socialista, ya no es la correa transmisora de sus necesidades y sí, ha hecho un llamado para que lo represente una alianza progresista amplia, no solo del Partido Socialista, siendo que ese dirigente que habla pertenece al comité central del claro. Partido Socialista, no al Comité Central, en todo caso a una cierta instancia, alta instancia decisional. Y llama entonces a que el Partido Socialista haga alianzas políticas con los ecologistas más progresistas y con el Partido del Trabajo, que es un partido comunista en el fondo. Y los social cristianos, la misma cosa. Hay un partido demócrata cristiano acá que ha subido, bajado, pero que tiene un arraigo y son los que controlan el sindicato cristiano. Eh, Mm. y estos dirigentes han tenido que decir que ya no los representan, lo han dicho públicamente. sí, Es decir, el sindicalismo, puesto que los partidos políticos se han convertido al neoliberalismo, o al socialliberalismo, vamos a decir, para ser más tiernos con ellos, se están emancipando de la paternidad de los partidos políticos. Los sí, sindicatos tienen una base que se radicaliza porque los trabajadores ven que pierden todo el tiempo, año tras año van perdiendo, y que esa correa transmisora política ya no es suficiente del lado de los demócratas y cristianos y de los socialistas. Quieren algo más de izquierda, más progresista. sí, sí. Y Por eso, tanto, sí, sí, es la base de los sindicatos, de los militantes.
y también en los partidos políticos, no están de acuerdo con sus propios jefes, muchas veces. Tiene, eh, esta idea de cooperación política entre los ecologistas, los socialdemócratas y el Partido del Trabajo es una idea para los militantes ordinarios. Eso es una idea muy popular, pero cuando se va al jefes de los sindicatos, ahora siempre hay este lío contra sus partidos. Pero Mm. hay un cambio. Sí, sí. Los 3, 4 años pasados hay un cambio. Este lío está, como se dice, estás, como voy a decir, este lío no ¿En es tan... francés? ¿eh? ¿En francés sí te es más fácil? No, no, antes aquí en Bélgica, cada sindicato, los socialdemócratas eran liados muy fuertemente con el Partido Socialista, sindicatos cristianos de marcha con el partido, y esto, el lío no más es por seguro. Mm. Eso es un cambio muy importante. Que son, me parece, expresiones de una crisis profunda. Hay Sí, expresión de crisis profunda en que los sindicatos ya no se reconocen, no se sienten esta unión con partidos que los representen, están buscando una nueva conformación política, están buscando que las expresiones políticas recuperen un camino de izquierda, me parece, por tanto hay una lucha al interior de los sindicatos, hay una lucha entre las bases políticas y sus dirigentes, hay una política de regresión que lleva décadas, por tanto, me parece evidente que hay una crisis que es profunda y quizás vamos a estar de acuerdo en que en los últimos años, lamentablemente, de las crisis lo que ha surgido es una mayor concentración de la riqueza. La patronal ha Esto es muy estado importante, Marco. Marco, es muy importante. Y yo me arriesgo con algunas cifras que retuve de memoria, pero podríamos buscarlas. En los años, antes de los años 80, la repartición entre lo que captaba el trabajo con salarios y lo que captaba el capital, los sí, accionistas que invertían, era del orden del 74% para el trabajo. Actualmente, el trabajo logra captar de la riqueza creada solo el 54%. sí, Entonces, eso provoca que eh, la cooperación de clases sí. que se ha desarrollado en los países europeos, en Bélgica, llega a un límite porque hay mucha concentración de la riqueza y la gente empieza ya a aceptar hablar de nuevo de lucha de clases, cosa que Mm. era una palabra que había sido que había desaparecido Pues, del diálogo social. La lucha de clases ya no se mencionaba, sin embargo, existe, está ahí, es inevitable, no se la puede negar. sí, sí, sí. bueno, compañero, yo le agradezco esta conversación. Estos programas tienen límite horario. ¿Ah? Encuentro que pudiésemos seguir conversando mucho más porque quedan cosas ahí a profundizar. Los podría invitar. Después seguimos conversando si es que existe una posibilidad de mantenernos en debate con otros compañeros, compañeras de Bélgica, porque desde nuestro lugar, que intenta hacer un aporte en la contrainformación, en la comunicación alternativa, nosotros somos un espacio de comunicación política, no lo escondemos, tampoco somos neutrales, no queremos parecer neutrales, estamos en un lado de la trinchera y ahí lo reconocemos. Quisiéramos seguir debatiendo y demostrando que los problemas de la lucha de clases son problemas de la lucha de clase internacional. La clase trabajadora está sufriendo estos embates por todo el mundo y la respuesta también tiene que ser organizada. Les pediría que en breve minutos se despidiesen para cerrar este programa y desde ya me voy a despedir después, pero los dejo de verdad invitados para que podamos seguir conversando. Ok, muchas gracias y solidaridad. Muchas gracias, Jaime. Ah, Igualmente, un abrazo fraterno para ustedes dos, felicitaciones por la iniciativa y espero que esto genere debate en tus auditores para seguir pensando cómo la lucha social puede ser alimentada. ok, Muchísimas gracias, compañeros, les agradezco de verdad.
no por jerarquía, pero especialmente a Jaime. Hace mucho tiempo que no nos vemos, hemos tenido un recorrido similar, así que un abrazo, Jaime. A Noé lo conocí efectivamente también allá en Bélgica, me hizo al revés una entrevista sobre la situación en Chile, así que permanentemente nos vamos encontrando y ojalá vayamos ampliando efectivamente este caudal. Y quizás nos vemos en Santiago o en Bruselas una vez, Bien, ¿por qué no? ¿por qué no? Ya, Ok, Cada vez que estemos, intentemos encontrarnos. Saludos, compañeros, a las personas, a los compañeros, compañeras que nos escuchan, debatan, critíquennos, si no están de acuerdo, díganos, ¿no es cierto? Opinen, porque la lucha ideológica también es eso, tiene que ser el debate y no la observación únicamente a distancia. ok, Compañeros, abrazos, nos estamos encontrando en una próxima ocasión. Saludos y abrazos. saludos. chao. Saludos. Ok.